al doctor Rafael Sandoval de el CIESAS, del Seminario de Movimientos Sociales, Sujetos y Prácticas. El doctor Sandoval ha escogido para su presentación del día de hoy un título. Yo les hice llegar a todos ustedes la documentación que él nos proporcionó. El título es Implicaciones de la práctica política entre sujetos que construyen autonomía y proyectos de futuro. Muy rápidamente me voy a permitir dar algunos datos. Rafael Sandoval hizo estudios de psicología en la Universidad de Guadalajara, tesis Comunidad Terapéutica e Institución Pública, el manicomio de la IJAS, es maestro en antropología por el CIESAS Occidente con la tesis Nuevas Formas de Hacer Política, Subjetividad Emergente, Alianza Cívica Jalisco, es doctor en Sociología en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con la tesis Zapatismo Urbano en Guadalajara, Formas de Hacer Política, Contradicciones y Ambigüedades. Autor de los libros Nuevas Formas de Hacer Política, Una Subjetividad Emergente, Guadalajara, México, Zapatismo Urbano en Guadalajara, Formas de Hacer Política, Contradicciones y Ambigüedades, con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Actualmente hace estudios en la línea de investigación sobre realidad y subjetividad, nuevas formas de hacer política en sujetos sociales, contradicciones y antagonismos, con un enfoque epistémico desde la perspectiva de los sujetos de estudio, en la que parte de reconocer a los sujetos con capacidad de reflexividad y autoconocimiento de su situación y contexto. Bueno, es un currículum amplio, ¿verdad? No me voy a detener mucho en ello. Quiero solamente, también por cuestiones de tiempo, pasar la palabra al doctor Sandoval desde el CIESAS de Occidente. Bienvenido, Rafa Sandoval, adelante. La reflexión y el referente empírico del que parte este trabajo es el reconocimiento de la realidad de sujetos que luchan y resisten a la dominación capitalista. La perspectiva de la historia de la resistencia es la premisa epistémica y ética fundamental, que demanda reconocer que el hacer política construye lo colectivo entre las personas, siempre que sea en función de la satisfacción de la necesidad y la realización del deseo, solamente con el límite de no lastimar al otro. Esta forma de hacer política instituye la solidaridad, la autonomía y el respeto a la diferencia, entendida como reconocimiento de la alteridad, que habré de llamar anticapitalista. Estos tres elementos son a su vez instituyentes de significaciones sociales que devienen del imaginario radical de los sujetos sociales singulares, es decir, de su creatividad en la perspectiva de un horizonte histórico para otro mundo. Esta introducción es una premisa, digamos, epistémico y teórica de la cual parto, pero estoy inspirado en la idea de digamos, conjunto de colectivos y personas que han venido en los últimos años siendo militantes y simpatizantes del zapatismo que surge con el EZLN. Entonces, es una experiencia de estos colectivos que desde hace más de 3 años optaron por plantearse, además de lo que hacen cotidianamente en la militancia, tener un espacio en común para la autorreflexividad con la explícita demanda de ser críticos y autocríticos y plantearse la construcción de una perspectiva desde su propia necesidad y subjetividad en relación a las formas de hacer política que practicamos. Bueno, entonces, esto es más o menos los dos elementos en los cuales está inspirado la reflexión que presento. La instauración de la institución de dominio en la dimensión psíquica supone que los contenidos, tanto conscientes como inconscientes de la cultura dominante, regularmente son resultado de la acción represiva del otro. Contenidos que los sujetos cargamos como parte de nuestra realidad psíquica y que establecen formas de ser y hacer para reproducir la relación social de acuerdo con modelos culturales como los que ahora predominan de progreso, desarrollo, éxito, felicidad, grandeza,
y que nos convocan a responder positivamente a las demandas correspondientes a esos modelos de la cultura dominante burguesa, y que para lograrlos se requiere la dominación como relación social. Sin embargo, no se hace consciente que con esta representación, con esta significación imaginaria social, se niega posibilidad de ser sujeto. Se fetichiza la vida misma, de lo cual resulta la frustración, un estado de vida que genera angustia, miedo, agresión, que a su vez se convierten en activos que niegan el amor, la solidaridad y la compasión, merced a no asimilar la condición de incertidumbre e indeterminación en que se vive y se construye la vida, en una situación de explotación, opresión y despojo. En este sentido, postulo que el contenido del inconsciente cultural colectivo se manifiesta a través de las relaciones sociales, político, culturales, religiosas, económicas, etcétera, por medio de recursos que dan cuenta de la experiencia de vida, creencias, despliegue de lo identitario, fantasmas comunes, representaciones imaginarias y socialmente desplegadas, conversaciones y relatos comunes, historias comunes, voluntades comunes, nociones comunes, utopías, anhelos, terrores comunes, es decir, en el sentido común respecto de prácticas cotidianas de la convivencia social, señas de identidad heredadas por el colonialismo que constituyen parte de la forma contenido en la relación social instituida que no se reconoce y que deviene en los contenidos del inconsciente cultural colectivo. También subyace otro postulado en este trabajo, que a modo de pregunta me formulé, en el sentido de si es posible que al hacer consciente lo inconsciente en la historia individual se logre dejar de oprimir y someter o solo se está en condiciones de conciencia para optar por sublimarlo. Ahora bien, dar cuenta de esto, de hacer consciente lo inconsciente, me lleva a considerar que los elementos de la cultura política, al ser condicionados también por el inconsciente cultural, deberán ser objeto de conciencia política y conciencia histórica, para, viéndolos conscientemente, se esté en mejores posibilidades de dejar de reproducirlos y se sustituyen las formas dominantes y autoritarias por formas autonómicas y de autoemancipación. Así, considero que hacer consciente lo inconsciente en un individuo respecto de su vida, historia, vivencias, como en el hacer consciente lo inconsciente de la historia de una comunidad, colectivo, sociedad, exige reconstruir la historia y mirarla desde una perspectiva del presente-futuro. Entonces, podría plantearse que hacer un ejercicio de autorreflexividad en un colectivo o un colectivo de colectivos implicaría un dispositivo técnico diferente a una cuestión singular o entre dos personas, pero que en el fondo está implicada, digamos, la misma premisa de hacer consciente lo inconsciente. Me planteo el cuestionamiento respecto del problema de la conciencia histórica, la conciencia política y la conciencia psíquica, en la perspectiva de que así como hacer consciente lo inconsciente en el ámbito de la red psíquica de los sujetos singulares nos permite reconocer opciones de vida hasta entonces reprimidas, supongo, haciendo una traspolación un poco simple, que en el plano histórico-social el hacer conciencia histórica y política puede posibilitar la emergencia de una subjetividad en perspectiva de la autonomía y la autoemancipación, siempre por medio de nuevas formas de hacer política, que es el punto clave que está planteado en este texto. Por supuesto que en uno y otro caso, el dispositivo analítico es diferente. Sin embargo, y como la cuestión es caer en cuenta de lo inconsciente en la cultura política, el dispositivo técnico significa el despliegue de un diálogo entre sujetos que debaten desde puntos de referencia diferentes en momentos históricos concretos. En el caso del seminario, esto lo ensayamos los sujetos implicados en el análisis del tiempo actual de nuestra práctica política, práctica de sujetos que construyen su programa y proyecto de futuro, que es desde donde se piensa la historia, desde donde hacemos la autorreflexión crítica, creemos necesaria para caer en cuenta de lo que la memoria histórica no ha registrado o no tiene consciente en el momento. Lo escrito aquí tiene una fuente de inspiración, pues, en la militancia y la reflexión política que se realiza desde hace más de 3 años, en un espacio desde el cual se articuló la discusión respecto de la propia situación y la problemática que varios colectivos y personas vivíamos en nuestras colectividades, comunidades y barrios.
en el estado de Jalisco. Otra fuente de inspiración está en la experiencia de la rebelión de los pueblos y barrios de Oaxaca, que en el 2006 mostraron durante más de 6 meses cómo es posible autogobernarse al margen del Estado y los partidos políticos, apropiándose de los medios de comunicación y con formas de autogestión y autogobierno. La experiencia de este proceso, como en la experiencia de la rebelión de los pueblos de Chiapas en el 94, creo representa un embrión para el futuro inmediato y de largo plazo respecto de la otra sociedad, donde las relaciones sociales no se basan en la dominación, la explotación y la opresión capitalista. En este sentido, planteo algunas ideas que son acordes con la posición política de resistencia anticapitalista ante la estrategia de acumulación por despojo y la práctica política que dicha posición exige. El despliegue del sujeto que niega la institución partido, así sea disfrazada de organización no gubernamental, de sindicato, etcétera, como forma de hacer política, configura la forma de hacer que niega al Estado y al capital como relación social de dominio. El imaginario social instituyente tiene en la subjetividad emergente de este tipo de formas de hacer política el embrión de otro mundo instituyente a partir de la crítica al imaginario social instituido que niega al sujeto. En este sentido, pensar la institución política de la izquierda en la primera década del siglo XXI exige poner en cuestión el propio concepto de izquierda como identificación y definición de un hacer político anticapitalista y o revolucionario. En esta situación, el imaginario social instituyente, expresado por sujetos que configuran proyectos de autonomía en su horizonte histórico, exige negarse a tomar la identidad izquierda en tanto forma de poder estatal, pues conlleva la idea de ciudadano que ejerce sus derechos en el contexto de una de organizaciones defensoras de derechos humanos, también de transición democrática, el derecho a anular el voto, la figura de candidatos ciudadanos, entre otros muchos conceptos del discurso de la izquierda liberal, partidaria, y el de las ONGs. Discurso que, crítico en apariencia, se ubica dentro de los parámetros del liberalismo, que abonan en el imaginario social de un nuevo capitalismo que tienen actualmente una cabeza de playa, para mi gusto, en los gobiernos progresistas de izquierda de América Latina y en la persistencia de los teóricos de los modelos al estilo Foro Social Mundial, solo por ejemplificar con uno de los más reconocidos y mejor apoyados económicamente por las agencias de cooperación mundial de los centros del capital internacional. Lo que me lleva a pensar las formas de hacer política que niegan la forma de ser de izquierda, es decir, las implicaciones de problematizar las posiciones de la izquierda liberal que promueven políticas con perspectiva de género, de nacionalidad, de diversidad cultural, de defensa ambientalista, de multiculturalismo, etcétera, que al mismo tiempo niegan al sujeto en su complejidad, ideas a las que hemos sido sometidos durante todo el siglo XX a través de la cultura occidental. Por lo que pretendo reivindicar la reflexividad de manera que podamos estar en condiciones de deshacernos de la racionalidad de la cultura dominante que fragmenta las dimensiones de la subjetividad anticapitalista, como he expresado en los ejemplos anteriores, de perspectiva de género, de nacionalidad, etc. De ahí la necesidad de pensar al sujeto como flujo social del hacer del pasado, presente, futuro en lo actual. Respecto de las formas de hacer política que niegan al Estado capitalista, considero que la coyuntura generada por la acción y la iniciativa político-social que fue el levantamiento de los pueblos y comunidades indígenas articuladas en el EZLN tiene en el momento histórico de enero del 94 un acontecimiento que puede ser resignificado como parte de las formas emergentes que niegan al Estado, pues da un salto cualitativo en cuanto a la constitución del sujeto autónomo y en perspectiva de emancipación, que tuvo su primera manifestación en el último periodo histórico del siglo XX, unos años antes, en el importante movimiento, en muchos sentidos anticapitalista de la juventud del 68, en Francia, que involucró a la mayoría de los jóvenes, y en México a la mayoría de los estudiantes. Comienza entonces una nueva fase de lo nuevo, que niega la cultura occidental capitalista, que niega las relaciones sociales de dominación y explotación, que de manera contradictoria y ambivalente tiene indicadores que apuntan al principio de su fin al menos como hasta ahora lo conocemos, y siempre y cuando se continúen generando rebeliones y proyectos de autonomía de los pueblos del mundo.
Partiendo del supuesto de que la historia se hace desde la cotidianidad y por la acción de los sujetos, mediante despliegue de su subjetividad, observamos la generación de iniciativas de creación cultural y transformación social que traen consigo experimentos de proyectos de autonomía y emancipación, como los del movimiento neozapatista, que reivindican un nuevo tiempo de vida, así como los de los pueblos de Oaxaca, en su mayoría. No me refiero a los que se convirtieron en diputados y senadores de los diferentes partidos, por supuesto, ni a los que se llamaban líderes, sino a los que sostuvieron cotidianamente el movimiento, que no es visible, por cierto. Para señalar solo los dos casos de México más importantes en los últimos 10 años, pues la ciudad del Alto en Bolivia, las empresas sin patrón y sus barrios y escuelas populares articuladas en Argentina, entre otros, son manifestaciones de esa subjetividad emergente anticapitalista. No puedo hablar de los 450 millones de chinos que viven en formas de cooperativas y autogobierno, ni de los 100 millones de personas que estudió James Scott en los últimos 5 años en el sureste asiático y que han estado por 2000 años viviendo al margen y en las periferias de los estados-naciones. También parto del supuesto de que la historia de los de abajo, de las rebeliones, se hace a contrapelo y por procesos y movimientos discontinuos en tiempo y espacio, de manera que reconocer los antecedentes de lo nuevo que se contienen en el aquí y ahora del tiempo histórico, como parte de lo que se quedó pendiente en la consecución de la autonomía política y la emancipación social en anteriores rebeldías, tiene que verse como tendencias, como resonancias, como significaciones, como embriones del porvenir, del todavía no, pero en camino hacia. Se dan pues en general mediante condensación de prácticas, proyectos y utopías de sujetos, que eso es lo que a veces no se quiere mirar. Es decir, yo afirmo que aquí, que el debate y la reflexividad que se da en cientos, tal vez miles de espacios de resistencia, de lucha y de rebeldía por toda América Latina, respecto de posiciones anticapitalistas, todavía no se conoce, o al menos no está documentado. Las formas de hacer y pensar, considerando la ética de la alteridad y la perspectiva autonómica, la autogestión de las formas de trabajar, conocer y diseñar la estrategia de lucha y resistencia, considero que están inspiradas en lo que ha implicado miles de años, mucha gente dice 500 años en el caso de los pueblos indios de Chiapas, yo creo que en miles de años que de alguna manera son parte del inconsciente cultural colectivo. Hay que decir que la práctica de la atención latente y la participación constante en los debates problematizadores y críticos realizados configuran un dispositivo al modo de la situación analítica. De alguna manera, esta es mi visión, mi forma de ver lo que sucede en los colectivos del seminario Sujetos y Prácticas. No es una discusión en estos términos que se da o que se ha dado, es una perspectiva que yo tengo sobre lo que ahí sucede y hacemos. A partir de eso, yo creo que resultan muchas formas de emerger contenidos inconscientes en forma de discurso y práctica. Estamos llenos, obviamente, de contradicciones y ambigüedades, a pesar de la postura consciente, políticamente hablando, y de la más o menos conciencia histórica que hemos logrado construir respecto de prácticas y formas de hacer política anticapitalistas. Es decir, que de las motivaciones reales, conscientes e inconscientes, que nos hacen movernos, como lo estamos haciendo, apenas estamos en pañales. Ello no significa que se establezca una sesión de psicoterapia psicoanalítica grupal, ni mucho menos, no se vayan a ir con la finta. Solo señalo que la reflexividad es un dispositivo al estilo de la situación analítica que crea la capacidad de conciencia. Nadie pues asume papeles ni roles que tengan que ver con ninguna forma técnica de este tipo, ni siquiera de grupo de enfoque, ni mucho menos. Somos militantes de diferentes colectivos que hacemos la reflexión crítica y problematizando la práctica que realizamos. Es decir, nos planteamos en perspectiva un método de hacer política que los zapatistas han llamado caminar preguntando, entre otros dispositivos que dan cuenta de las formas de hacer en la perspectiva de la autonomía. Desde aquí, desde lo manifiesto en los discursos y prácticas políticas cotidianas, se convierte pues en un problema de reflexión, de autorreflexión,
tomándolo como contenido latente, no solo como contenido manifiesto, para poder ver un poco más allá de lo evidente y tratar de comprender cómo el despliegue de la subjetividad no consciente que llevamos dentro, tratando de convertir el discurso manifiesto en formas de hacer política, nos permita ser autocríticos y tratar de pensar en perspectiva de apoyo mutuo, comunidad de consenso y autonomía. Así, constatamos la posibilidad de reconocer señas de la necesidad de conciencia, donde el sujeto es el protagonista de lo que el predicado y el verbo enuncian, diría Semmelman, pues acceder a través del discurso, el manifiesto y el latente a interpretaciones y análisis de contextos concretos de la realidad histórico-social, entendida como despliegues de nuestra propia subjetividad y la de los sujetos de la resistencia anticapitalista, pero también de los sujetos capitalistas, es que tratamos de dar cuenta del contexto. En este sentido, el poner y exponerse mes con mes en sesiones de más de 5 horas los problemas que encontramos en nuestra práctica política como expresiones de nuestra propia subjetividad obligó a reflexiones relacionadas con problemas teórico-políticos que en los últimos 150 años se han presentado. Un ejemplo de ello ha sido la reivindicación que hacemos de los jóvenes anarquistas que antes que nadie en Jalisco, en el último periodo histórico del siglo XX, 68-2000, experimentaban la forma de hacer y pensar la política al margen del Estado y el capital, y que ninguna de las organizaciones de la izquierda, ni radical ni partidaria, ni reformista, volteaban a ver. Otro ejemplo lo tenemos en la discusión que de manera permanente plantean los colectivos de la comunidad indígena de Mezcala y el colectivo de las familias por la defensa del bosque del Mistiquil, en el sentido de permanecer siempre al margen de los partidos y las organizaciones no gubernamentales, de las que estaban recibiendo embates de control, cooptación, asistencialismo, anexionismo ideológico y que no pocas veces eran aliados de los gobiernos, insistiendo en que se sometieran a las políticas y planes del Estado en materia económica y de privatización de la tierra y el territorio, disfrazado de políticas públicas de diferente tipo. Es el caso también de los colectivos que participan en el seminario como Brigada Callejera, que han estado, a pesar de, como todos los demás, tener que tener la confrontación y la relación con instancias del Estado, mantener la perspectiva de autonomía y los proyectos propios sin depender de nadie. Particularmente importante ha sido que en medio de la discusión y la reflexión crítica, pensando y autocriticando los propios proyectos autonómicos que impulsamos, se reconoce lo afectivo, lo político y lo histórico, tanto como el sentir del cuerpo que sobrevive, que es parte de la subjetividad desplegada en las interacciones intersubjetivas e intrasubjetivas en situaciones concretas que están en un dado dándose que devienen el hacer del sujeto situado en su contexto. Finalmente, pues, la idea de que la problemática es trabajar desde la autocrítica de nuestra práctica. Formas de hacer y pensar instituyentes que generan rupturas epistemológicas que van más allá de lo instituido, que cuestionan seguir anclados a las significaciones imaginarias sociales de las teorías revolucionarias de un sujeto de izquierda, de un sujeto histórico, es decir, sujetado a la racionalidad liberal. De ello se da cuenta a partir del debate teórico-político que también se está dando en torno a las ideas de revolución y rebelión en diferentes momentos históricos, lo que permite situarnos en una perspectiva de análisis que ha hecho necesario conocer los antecedentes sobre esta cuestión, de manera que podamos nutrirnos para abordar la problemática que hoy tenemos enfrente y que nos confronta con los supuestos gobiernos de izquierda progresista en más de 10 países de América Latina, incluyendo Evo Morales y su gabinete. En este sentido, considero que el sujeto zapatista devela y hace consciente una parte reprimida de la historia, la cuestión del poder. Específicamente, las motivaciones que se despliegan en el discurso y la acción de los sujetos que constituyen movimientos, formas de lucha y proyectos que pretenden desembocar en el control del Estado como toma del poder político por excelencia en la lógica liberal. Es decir,
Develar la necesidad de dejar de reproducir la relación social dominante implica reconocer la práctica política impregnada por el contenido del inconsciente cultural que tiende a reproducir la lucha por el poder, al mismo tiempo que generar una nueva forma de hacer política, primero dejando de hacer y reconociendo conscientemente esta perspectiva para poder estar en condiciones de reconocer que desde la cotidianidad y con proyectos de autonomía es que se construye la perspectiva desde el sujeto autónomo. Uno de los debates teóricos políticos suscitados por las subjetividades emergentes en la lucha política en todo el mundo, que luchan desde la resistencia anticapitalista, es sobre la pertinencia de seguir usando conceptos como el de clases sociales, movimientos sociales, sociedades civiles en movimiento, entre otros, categorías que permiten pensar la lucha de clases en la sociedad capitalista. De lo que se trata en el fondo, decimos, es de cómo pensar al sujeto social que constituye la clase, el movimiento y las sociedades, no usar conceptos que son parte de teorías heredadas y que se referían a realidades que ya no son hoy. La complejidad constituyente de un sujeto social puede ser ignorada a pesar de usar o no determinados conceptos y categorías. De lo que se trata entonces es de dar cuenta de dicha complejidad y no de reducirla, encubrirla o ocultarla con los conceptos y las categorías, pues no se debe perder de vista que la teoría resulta ser siempre un conocimiento heredado que no es capaz de reconocer la realidad en movimiento, es decir, que está en un permanente dado dándose. Así, la relación entre la práctica política y la reflexividad que de ella hacen los sujetos de la misma, y que en el Seminario de Sujetos y Prácticas pretendemos hacer cotidianamente, es la cuestión a dilucidar. A partir del dispositivo que constituye la producción del conocimiento social, en la perspectiva de sujetos que ensayan proyectos de autonomía para su autoemancipación. Por lo que pensar desde la perspectiva del sujeto implica reconocer su práctica, su saber y su hacer, su horizonte histórico y en particular sus formas de hacer política. Esto nos ha llevado necesariamente a examinar por lo menos lo epistémico y lo ético, o para decirlo en otros términos, el desde dónde se coloca y el para qué nos colocamos y contra quién nos colocamos para producir lo que sabemos y el conocimiento necesario para la resistencia. En la perspectiva de un pensamiento epistémico, desde esta perspectiva, ha resultado indispensable considerar que la subjetividad y la postura ético-política es fundamental en las formas de hacer, no solo política, sino también conocimientos y saberes. Es decir, la práctica de una metodología que nos permita caminar preguntando, que nos permita construir comunidad de consenso y que nos permita pensar qué puede ser eso de un mundo donde no quepan muchos mundos, es decir, las categorías que nos ha aportado el zapatismo. Finalmente, quiero plantear dos cosas. Una, pensar en la política con sentido revolucionario, de acuerdo con el neozapatismo, presenta el reto de entenderse como permanente rebeldía, antes que partir del supuesto instituido de que tomando el poder y el Estado es suficiente para cambiar las relaciones sociales. Pero traducir en la práctica la permanente rebeldía exige de formas de pensar la política como práctica que trae consigo la idea de que la historia se hace desde la cotidianidad y desde la perspectiva del sujeto. Segundo, pensar la política desde la práctica de autonomía trae consigo entender que la realidad social es una construcción que depende del despliegue de la acción de los sujetos, pues no está dada de antemano, no está determinada por nada ni por nadie previamente. Es el dado dándose de la condensación de prácticas, utopías y proyectos lo que la construye. Así, entre la realidad y los sujetos, la práctica política es la mediación por la cual ambos se pueden transformar. Más aún, de las formas de hacer política depende, o no, el futuro y el horizonte histórico. De esto se trata fundamentalmente la experiencia que mes con mes, durante más de 3 años, se da en el Seminario Sujetos, Prácticas, Movimientos Sociales, Sujetos y Prácticas. Gracias. Bueno, en realidad no tanto preguntas, no, sino me parece primero felicitarlo porque es demasiada información
compleja para alguien que no es de cierta manera entre psicólogo y lo demás, ¿no? Porque él mismo lo pone, no se trata de hacer un artículo psicoanalítico, pero de alguna manera sí me interioriza a alguien que fue militante durante mucho tiempo y que hoy está tratando de reflexionarlo desde un espacio académico, lo que ha significado incluso el paso por el zapatismo. Yo creo no estar lejos del zapatismo, sin embargo trato de hacer una mirada crítica, viviendo en Chiapas, viviendo el zapatismo como se vive, viviendo el neozapatismo desde los actores que se dicen hoy en día adherentes o que manejan este espacio desde desde la militancia. Y entonces me hace reflexionar varias cosas, ¿no? Sobre todo la recuperación de un discurso que sin duda ha aportado a entender el mundo desde desde otras miradas, quizás desde otras prácticas, que me parece que algo que le falta a la sociedad es justo el discurso de la ética política. Obviamente al capitalismo le interesa el mercado, la ganancia, no le interesa para nada esta ética, o la ética es vista desde el dinero. Entonces yo, sin embargo, sí me llama la atención, y no es en sí mismo lo que él dice, sino viendo desde acá varios sucesos que vivimos cotidianamente que tienen que ver justo con esta disputa por los territorios, por esta desposesión que están haciendo sin duda, no solamente sobre lo indígena, sino en general, sobre todos los territorios por parte del capitalismo. Me parece que quiero entender un aporte que nos hace Rafa desde los militantes que se reúnen cada mes, que desde ese imaginario construyen una nueva forma de hacer. Y ahí es justo donde luego me resulta complejo cuando los comparo con lo que muchas veces sucede con adherentes aquí mismo en San Cristóbal, ¿no? Que muchas veces por el simple hecho de no estar en este espacio, digamos, militante, rechazan a otros grupos sociales que están en la misma perspectiva, simpatizantes incluso del zapatismo, pero obviamente en otras lógicas. Mi acercamiento en los últimos años es con el llamado viejo movimiento campesino, en donde tratamos de reflexionar justo precisamente desde el proceso de autonomía, desde la construcción de sujetos sociales, luchando en contra del Estado, haciendo difícil quitarse la teta del Estado, y sin embargo tratando de construir autonomía. En ese sentido, yo no sé si Rafa quisiera hacer algún comentario justo desde dónde construir esta autonomía de gente que le cuesta trabajo, que sabe lo que significa el Estado, que lucha en contra del Estado, pero de alguna manera sigue, y es muy complejo no depender justo de lo que hoy el Estado o los gobiernos le establecen como política, ¿no? Hoy en día hacen alianzas en algunos sectores de la resistencia, lo estamos viendo en la costa, lo estamos viendo en el Soconusco. Recientemente hice una visita al Soconusco de la compleja situación justo en la construcción de la resistencia. Sí, bueno, una primera aclaración es que advertí al iniciar que el intento no era hacer la reflexión desde un espacio académico precisamente, sino que es desde el espacio del Seminario de Movimientos, Sujetos y Prácticas, que ahí no hay más que 3 o 4 académicos, la mayoría son militantes, colectivos, militantes, ciertamente prozapatistas todos, críticos a muchas cosas, no del zapatismo, sino de algunos sujetos zapatistas concretas. Y entonces, en todo caso, no le podemos echar la culpa al espacio de los colectivos, sino a la perversión de mi discurso si resultó muy academicista. La otra cosa que sí es muy importante advertir es esto que comentas sobre el rechazo, déjame decirlo así, a los profesionales de las ONGs y de los partidos, y tal vez pues se lleven entre las patas alguno que otro activista que no es profesional de las ONGs y los partidos, pero en el intento de todo lo que estuvo pasando durante más de 10 años en territorio zapatista de Chiapas, de cómo llegaban tantas gentes y que se decidió cortar de tajo con la idea de no recibirlos libremente, sino de que preguntaran, primero se preguntara a las comunidades dónde se requería los servicios, digámoslo así, de la gente de las ONGs y de las instituciones que llegaban,
ciertamente se optó por decir ya basta con eso también y no a este tipo de intervenciones. Y bueno, pues no hay duda de que es criticable que unos lo hagamos de manera muy burda y digamos no a los profesionales de las ONGs y los partidos, y otros lo hagan de mejor manera y explicándolo. No se trata de un asunto de que si todos estamos por lo mismo, ¿por qué no nos juntamos? Porque esto de juntarnos y articularnos es la forma moderna de construir vanguardias líderes y de los que dan línea. No sé si eso lo alcances a ver, pero acá hemos tenido que estar precisamente dando la pelea contra esos intentos permanentes y sistemáticos de cientos y miles de ONGs y de partidos y de vanguardias que dicen que no se puede derrotar al Estado más que juntándonos todos y articulándonos. Y acá incluso el concepto de articulación lo estamos cuestionando porque se ha convertido en el concepto clave de muchas gentes para construir la nueva vanguardia y desde dónde dar línea articulados. Hay que articularnos, pero yo les digo por dónde. Entonces, el asunto no es que si estamos por las mismas cosas, el asunto es las formas de hacer para estar en esa perspectiva. Y lo que estamos cuestionando y problematizando permanentemente es las formas de hacer política. Esto no lo puede entender muy bien la mayoría de ustedes, porque tiene que ver desde mi punto de vista con la idea de que la autonomía no se enseña, ni mucho menos se puede construir con formas heterónomas. Entonces es un punto clave, si ustedes se fijan, que las formas de hacer dan cuenta de el fin mismo en la perspectiva de lo que buscamos y lo que queremos. En ese sentido, lo que buscamos y lo que queremos no es un asunto de la buena voluntad, ni siquiera de la conciencia. El documento está lleno de elementos que advierten sobre los engaños de la conciencia y la voluntad. La conciencia y la voluntad representa una cosa muy chiquita en nuestra realidad psíquica. El inconsciente es inconscientemente determinante y condicionante de formas que en la conciencia y en la voluntad se cuelan en las formas de hacer. Entonces, por eso es un asunto tan fuerte, por eso es un asunto que nos tiene dedicados por años ya a estar problematizando, criticando y cuestionando las formas de hacer. Y finalmente, decir que, bueno, nadie nos escapamos de ser, en nuestras formas de hacer y en la perspectiva del trabajo político, de cometer tantas contradicciones y ambigüedades. Precisamente de eso es lo que está, y por eso es tan importante la perspectiva de discusión que tenemos en el seminario, porque estamos conscientes de que estamos llenos de contradicciones y ambigüedades que hay que estarlas atajando cotidianamente desde una perspectiva crítica de las formas de hacer. Eso es lo que comentaría a lo dicho. A ver, quiero retomar ¿cómo se llama? ¿Gerardo? Quiero retomar la pregunta que le hacía Gerardo a Rafael acerca desde dónde construir la autonomía. Probablemente una de las cosas que tengamos que trabajar desde la experiencia, en particular quienes desde la experiencia de la práctica política directa, por decirlo de alguna manera, para distinguir de quienes se supone no hacemos práctica directa política, porque así se usa, distinguir que unos sí y otros no. La cuestión de esa construcción de autonomía atravesada por los vínculos o las alianzas, no solo no con el Estado, con algunos espacios, en algunas instancias determinadas, con algunos habrá casos que establezcan relaciones con algunos partidos que estén por la lucha por el poder. El punto no es, creo que el punto no está en mantener esos vínculos o esas alianzas. El punto es si esa relación de un sujeto que apuesta por una de su lucha por el poder, de acceso a los espacios del Estado, está determinando lo que construye o lo que hace el otro sujeto, es decir, el del colectivo o el del movimiento, que dice
hay que dar lugar a nuevas relaciones sociales. Creo que ese sería el punto problemático. No es el hecho de que nos vinculemos con ellos, sino que si esa vinculación está finalmente cambiando la dirección o el sentido que le queremos dar a la práctica política del sujeto autonomista. Eso sería como un elemento que a mí me parece nos permitiría entender cómo se dan estas prácticas en esta situación contradictoria, crítica, porque no por el simple hecho de declararnos autónomos o ya lo habremos de ser, sino precisamente la insistencia en recuperar la perspectiva histórica de esto es precisamente cómo nos hemos ido convirtiendo en sujetos heterónomos y también cómo nos iremos o en perspectiva cómo podríamos ir convirtiéndonos en otro tipo de sujetos, quién sabe si autónomos, pero diferentes. De ahí es que yo resaltaría la importancia que señalaba Rafael acerca de que el punto está en las formas de hacer política. Eso sería todo. Sí, me inspira nada más para complementar un poco más lo que decía, y es señalar tres cosas. Versus la articulación de todos los que luchamos por lo mismo. De lo que se trata es de cómo desplegar la resonancia de las diferentes luchas en todos lados. Cómo reconocerlas. Cómo reconocer que cada sujeto debe ser el estratega de su propia resistencia. Cómo reconocer que somos sujetos biopsicosocial históricos y que entonces no nos vayamos con la finta de querer fragmentar al tratar la práctica de un sujeto, quererla fragmentar y decir que una cosa es psicológica, otra social, otra antropológica. Esa es precisamente la estrategia que utilizó desde hace 250 años el emergente capitalismo, de fragmentar en la perspectiva de conocer la realidad cuando no estamos fragmentados en lo real, ¿no? Entonces un poco eso nada más. Bueno, pues adelante. Está muy complejo tu trabajo, Rafael, y las cosas que yo quisiera señalar, temo que sea un poco irse por las ramas, porque el centro de tu reflexión es cómo dar cuenta de la constitución de esto que llamas una subjetividad emergente, ¿no? Entonces, los aspectos que yo señalaría, que me llamaron la atención, es lo que leo de tu documento, que tendría que leer varias veces para poder centrar más la discusión, pero en este momento yo anotaría varias cosas, ¿no? Mira, la primera es que este dictum freudiano de hacer consciente el inconsciente, cada corriente y cada psicoanalista tiene su particular interpretación. De hecho, creo que en eso se distinguen las diferentes corrientes psicoanalíticas, en cómo interpretan esta frase de Freud, ¿no? Tiene que ver con cuestiones de técnica, con cómo se consigue lo consciente, cómo se consigue lo inconsciente, ¿no? Entonces tú lo anotas ahí, sé que no era el centro de tu trabajo, por eso estoy diciendo que es algo más bien lateral, pero creo que en todo caso, pues eso meritaría como que tal vez en otras reflexiones futuras tú pudieras como explicitarlo, ¿no? Cómo lo entiendes, ¿verdad? Yo creo que también sin perder de vista el hecho de que esa es la formulación que corresponde a lo que se llama bien o mal la primera tópica. Pero la segunda tópica fuerza a Freud, o forza se dice, ¿no? Forza a Freud a hacer más complejo esto, y la frase, en la traducción canónica que ha establecido las diferentes traducciones, pues aquí el español es donde yo era, yo debe estar, o yo debe advenir, ¿no? Entonces digo que complejiza porque ya no está solo en juego el tema del inconsciente, sino la cuestión fundamental de la pulsión de muerte, ¿no? Y mira, desde el campo de las ciencias sociales a mí me ha gustado mucho una particular interpretación que da esta consigna Bourdieu, justamente, ¿no? Donde él dice que habría que entenderla en el campo de las ciencias sociales siguiendo el modelo de la carta robada de Edgar Allan Poe. Es decir, la carta robada, que si recuerdas el texto de Edgar Allan Poe,
está siempre a la vista, está escondida ahí donde todo el mundo la ve, precisamente, ¿no? Entonces dice que habría que repensar esta fórmula de Freud desde esa perspectiva, ¿no? Que hacer consciente algo es en todo caso notarlo ahí donde siempre ha estado presente, ¿no? No como sacarlo de las profundidades o quitarle velos, sino dejar de estar enceguecidos por esa abrumadora claridad, digamos, ¿no? Entonces, esto como que ameritaría una reflexión que yo sé que la has hecho, pero a lo mejor habría que explicitarla como en otros momentos. ¿Cuáles son los significados que le imprimes tú a esta frase también tan compleja de Freud, ¿no? Hay un aspecto que a mí confieso, básicamente creo que tenemos una perspectiva muy diferente, ¿no? En todo caso, hago explícita mi manera de ver las cosas cuando tú te refieres a estas perspectivas de género como algo que pudiera fragmentar o restar complejidad a la naturaleza de los movimientos y de los sujetos políticos, ¿no? Yo lo veo distinto, pero me parece que no le veo mucho el calor hoy, ya tendremos algunos. Hoy en particular me gustaría, a partir de lo que yo escucho en tu texto, Rafael, tal vez me gustaría pensar o suponer que beneficiaría mucho a la complejidad de tu reflexión también, que pudieras retomar los planteamientos que hace una feminista, ¿no? Justamente, muy notable, que es Judith Butler, ¿verdad? En todos sus textos trabaja este tema, pero particularmente hay uno en donde se aboca a dar cuenta justamente de los mecanismos psíquicos del poder, que así ha sido traducido al español el libro, ¿no? Entonces ella plantea una tesis que a mí me parece muy fecunda, que no es el momento, ¿no?, digamos, de desarrollarla, pero es más o menos la siguiente, ¿verdad? Que ahí donde el sujeto está sujetado, ahí mismo está habilitado para resistir al poder, ¿no? Lo que significa que se ponen en cuestión estas distinciones aparentemente tan claras y evidentes como diría Descartes, ¿no? Entre, por un lado, sujeción, por otro lado, resistencia, ¿no? Ella incluso trabaja en otros textos, no en este al que me estoy refiriendo, por ejemplo, el tema de las drag queen, ¿no? De estas mujeres que se visten como hombres, ¿verdad? Que se visten con oropeles, exagerando, digamos, los rasgos de la feminidad. Y esto uno podría decir, bueno, es el mejor ejemplo de que son mujeres sometidas al rol de que les ha impuesto una sociedad con tales y cuales valores, pero ella lo que plantea es justamente que ellas dan cuenta justamente de la artificialidad y de la labilidad de las distinciones que hacemos, por ejemplo, entre hombre y mujer, y que dejan en claro también que ser hombre o ser mujer es una construcción cultural. Lo ponen en primer plano. Entonces ella lo pone como un ejemplo de esas personas o sujetos que están sujetados y al mismo tiempo resisten, pero no que primero hacen una cosa y luego la otra, sino que en el mismo movimiento en el que se sujetan resisten, y en el mismo movimiento en el que el poder las somete, las habilita o habilita una cierta posibilidad de agencia, ¿no? Entonces traducido, digamos, a los términos que tú pones en juego de tu documento, tendría mucho que ver con lo siguiente, creo yo, o podría traducirlo en los términos que estás promoviendo, retomando a Castoriadis, y es la idea de que ahí donde se es autónomo se es heterónomo, y no hay esta distinción entre una cosa y la otra, ¿no? Que a veces la mayor heteronomía es justamente la capacidad de una mayor, o de una posibilidad en todo caso de autonomía, ¿no? Entonces, pues básicamente esto, Rafa, yo creo que habría que platicar más algunas cosas que planteas ahí. Yo no me enteré que estabas dando la posibilidad de mandar el texto, porque yo lo recibí, el correo el lunes, ¿no? Reenviado de Susan, entonces ya ahí, pero bueno, fue una lástima, porque a lo mejor podría haber sido una plática más suave, ¿no? Bueno, sería todo. Rocío, nuevamente, nada más para retomar y contribuir a explorar algunas ideas.
en función de esta referencia que hacía Martín de esta feminista, la cuestión que tendríamos que estar pensando en relación con cómo nos damos a la tarea de construir lo común, si retomamos esta idea de que ahí donde está el sujeto sujetado, ahí mismo está la posibilidad o la habilidad para resistir. En el plano del ámbito de las relaciones políticas, el punto sería cómo esto no se convierte, a propósito de la crítica que el zapatismo ha insistido, cómo esto no se convierte en la coartada para reproducir esa heteronomía clausurada, es decir, reproducir una institución política autoritaria. Ese sería el punto, es decir, cómo no decir que sí, que primero hay que luchar por el poder, porque y luego transformamos a esa institución y luego nos encontramos con la realidad de que esa institución no puede ser transformada porque nosotros no nos hemos dado la tarea de cambiar. Nada más. Sí, gracias. Precisamente en la distancia que marca Martín, que estoy seguro que sí la tenemos, pero todavía no sé exactamente en dónde y cómo, porque en las conclusiones que presenta yo coincido. Es decir, esta interpretación con la que él coincide de ser consciente de lo inconsciente a partir de reconocer la idea de que donde yo está, ello debe de venir y viceversa, y que se traduce para los objetivos de esta discusión en la idea de que ahí donde todos estamos viendo, ahí donde está lo más evidente, se encuentra lo que se supone no reconocemos, pues es la idea con la que yo coincido de hacer consciente lo inconsciente. No leí algunos párrafos del documento, como por ejemplo donde digo que el sujeto zapatista devela y hace consciente una parte reprimida de la historia, que es la cuestión del poder, precisamente entendiendo que el poder está en todos lados y de manera evidente, pero que hasta que se revela y lo advierte y dice ya bastante eso, es que nos damos cuenta que ahí está, enfrente de nosotros, adentro de nosotros, a un lado de nosotros, las formas de relación de dominio. Es decir, yo coincido con esta idea, seguro ha de haber otras cosas ya profundizando con las que no coincidimos, pero la idea de hacer consciente lo inconsciente se queda en esa interpretación en mi trabajo, de dar cuenta de lo que inconscientemente está por reprimido, que es la rebeldía y la resistencia no reconocida permanentemente ante la dominación. El otro elemento que me parece importante advertir es que yo retomo no a Judith Butler para dar cuenta de los mecanismos psíquicos del poder, sino a Ergin. Ergin plantea precisamente la idea de que en la dimensión de la dimensión psíquica, cómo se va configurando desde niño en el proceso de sublimación y socialización los elementos de dominio que la sociedad y la cultura dominante establece. Pero bueno, eso ya es meternos así tal vez en detalles muy específicos. Solo dos cosas resaltar. Creo que cuando Martín plantea la idea de que ahí donde se es heterónomo se puede ser autónomo, yo simplemente lo que hago en el documento es invertir esa frase. O sea, yo de hecho lo que estoy planteando en todo el documento es que precisamente la perspectiva de la autonomía resulta de dar cuenta de las contradicciones y ambigüedades en las formas de hacer que son dominantes. Es decir, no dije yo heterónomas, sino dije relaciones sociales de dominio. Estoy de acuerdo con que efectivamente en las formas de hacer y haciendo consciente esas contradicciones es que se puede estar en condiciones en mejores condiciones, no está garantizado nada, de poder tener o ser un sujeto como entendiéndonos como proyectos de autonomía. Y la otra y última, yo sí mantengo la crítica a cualquier perspectiva que sea de género, de nacionalidad, de raza, de clase, porque considero que no da cuenta de la complejidad. Solo para contrastar, ante la perspectiva de género, en todo caso yo plantearía la perspectiva de la perversidad polimorfa, por poner un ejemplo para que se entienda a qué me refiero, con que cualquier perspectiva que sea
de género, de clase, pues no está dando cuenta de la complejidad. Pensar en género es pensar culturalmente, en socialmente construida muchas cosas, como dices, Martín. Sin embargo, el sujeto es un sujeto biopsicosocial. El solo fragmentarlo desde una perspectiva de género ya no dio cuenta de la perspectiva de la diversidad polimorfa de la que estamos constituidos, para ya no hablar de la parte histórico-cultural antropológica que nos constituye. Yo decía que el acento que quería yo poner, Rafa, cuando mencionaba la reformulación del hacer consciente del inconsciente, con el donde ello era yo debe advenir, o yo debe ser, o yo debe estar, era justamente porque ahí está en juego el tema de la pulsión de muerte, ¿no? La pulsión de muerte implica, para decirlo como muy rápido, ¿no?, que hay algo anómalo en el ser humano como lo entiende Freud, ¿no? Y que eso no se quita, no se cura, no hay terapia posible, no hay remedio, digamos, para esto que nos anima, ¿no? Caruso lo explica, da un buen ejemplo que a mí me gusta cómo lo reformula él. Él dice que la pulsión de muerte es la entropía psíquica, ¿no? O la entropía inherente al ser humano. Y Morán lo llama de otra forma. Bueno, yo quiero traducirlo en términos de lo que dice Morán. Él le llama la ubris. O sea, lo que Freud llamaría la pulsión de muerte, para Morán es la ubris, como el exceso, el goce, etcétera, ¿no? Entonces, pero esto no se quita. Hay algo ahí, digamos, que no es susceptible de ser ni transformado, ni anulado, ni ningún tipo de curación posible, ¿no? Que es a donde me iba yo, porque esto implica complejizar justamente la cuestión o la posibilidad de un sujeto que es consciente, o que tendría la capacidad de autonomía, por ejemplo. Es decir, de la perspectiva de la pulsión de muerte no hay autonomía posible nunca, ¿verdad? Porque finalmente eso es a lo que está sujeto el sujeto, para expresarlo en los términos que tú estás promoviendo, ¿no? Pero esto no niega, digamos, lecturas y posibilidades de resistencia y de una posición como anticapitalista, sino simplemente es insistir en el tema de la complejidad del ser humano, ¿verdad? La complejidad del psiquismo, que es básicamente a donde yo voy. Esto que decía Rocío sí me parece interesante. Claro, todo puede ser usado como coartada, ¿no? Todo, como dicen luego, puede ser usado en contra de uno. Sí, yo creo que sí. A mí me parece que lo que tú estás proponiendo, Rafael, es algo que no usas ese término, pero yo lo llamaría como la microfísica de la resistencia, ¿verdad? Es decir, no es un problema de la resistencia en términos de grandes movimientos o de grandes tendencias, sino cómo funciona y cómo se construye en espacios micro, digamos, ¿no? En espacios de reflexión cara a cara, ¿verdad? Vale. Microfísica es un concepto de Foucault, ¿no? Y justamente lo planteo en esos términos, y me refiero a Foucault, para decir que ya no podemos pensar en la sexualidad freudiana en los términos en que él lo plantea después de Foucault, perdón. Es decir, el planteamiento que acabas de hacer, yo sí discrepo completamente, Rafael, y básicamente te diré por qué. Porque yo creo que lo que el pensamiento feminista ha puesto sobre la mesa es el hecho de que la sexualidad es un dispositivo de poder, ¿verdad? Que esa sexualidad que Freud construyó, que esa sexualidad que Freud pensó, con ese rasgo fundamental, ¿verdad?, es la resultante de un dispositivo que controla los cuerpos, que somete a los sujetos, que nos hace ser de cierta manera, ¿no? Y justamente lo que plantea Judith Butler, me parece que es en un giro dialéctico muy interesante, lo que ella viene a plantear es que el género es también un dispositivo que hace aparecer la sexualidad como natural. Nada natural en el ser humano, digamos, que desde lo suyo resistiera al poder o se contrapusiera a los esquemas dicotómicos, por ejemplo, de división hombre-mujer, ¿no? No hay eso. Yo creo que este planteamiento que tú estás hecho lo ha discutido básicamente Judith Butler en todos sus libros. Es decir, la idea de una especie de
esta idea de la perversidad polimorfa, la discute, a mí me parece en términos excelentes, la idea de que habría residiendo, digamos, en el ser humano, en la naturaleza o la intrincación de la sexualidad, algo que por su constitución podría contravenir, por ejemplo, la dicotomía hombre-mujer. Esto ella lo cuestiona y se refiere a una autora que me parece excelente, maravillosa, que es Monique Wittig, ¿verdad? A un libro particularmente que es, me parece extraordinario, ¿verdad? Con un alto contenido poético, que es Lesbiano, ¿verdad? Donde ella de alguna manera busca retomar o revivir esta idea de que en la sexualidad habría algo que en sí mismo resistiría a las dicotomías, a las sujeciones, a las modalidades de identidad, ¿no? Y yo creo que Judith Butler critica este texto de manera como muy particular, ¿no? Entonces yo no creo que así sea. Yo no creo que el tema de la cuestión de género o la perspectiva de género deje o niegue, digamos, el tema de la perversidad polimorfa, sino que lo que acentúan todas ellas, porque las principales teóricas son mujeres, es el hecho de que la sexualidad, la que pensó Freud, la que está en todos los libros de Freud, esa sexualidad es un dispositivo de poder, es parte de la biopolítica, y no cualquier tipo de dispositivo, como lo dice Foucault. La teoría de Freud, ¿verdad?, es lo que permite engarzar dos grandes estrategias de poder, las disciplinas y las biopolíticas. Dice, ¿cómo se juntaban esas dos grandes estrategias de poder? Dice Foucault, gracias al psicoanálisis. El psicoanálisis junta una con la otra, ¿verdad? Mira qué grande favor le ha hecho. Ni siquiera la medicina lo pudo hacer, ¿verdad? Entonces yo creo que el acento está puesto justamente en ese punto. Y tú hablabas, por ejemplo, del inconsciente cultural colectivo. Yo creo que Historia de la Sexualidad, el texto de la Historia de la Sexualidad, es el inconsciente del psicoanálisis, ¿verdad? Es lo que los psicoanalistas quisieran no ver, quisieran no hacer nunca consciente, quisieran que nunca se hubiera escrito, y la prueba más palpable que te doy es que después de cerca de 20 años que Foucault escribió el texto, apenas hace cosa de 5 empezó a levantar la cara y a decir, oye, hay que pensar, hay que tratar de contradecir lo que dijo Foucault porque nos pone una recia. Pero todo el mundo, los psicoanalistas no se dieron por entendidos, esto no lo dijo nadie, ¿no? Entonces sigamos en lo nuestro, sintiéndonos que estamos haciendo la revolución, que tenemos una teoría pero ultra radical, ¿no? Que en ella podemos fundar políticas de resistencia. Digo, bueno, pues sí, eso lo puedes decir si no has leído Foucault, ¿verdad? O sea, es decir, si no haces consciente lo inconsciente, como diríamos, ¿no? Porque eso es el inconsciente. Es el inconsciente de prácticas, de modos de saber, de formas de decir las cosas, de formas de mirarlas, que es funcional al dispositivo que controla los cuerpos y nos hace ajustarnos a estas formas de producción, que eso es lo que hacen las disciplinas, ¿no? Disciplinas son modos de sujetar y al mismo tiempo de hacer que la gente produzca más, ¿no? Entonces, ahí el tema de la sexualidad, que hay que verlo advertidos de que pues Foucault, realmente no nos da mucho espacio para que podamos decir, ahí en esos planteamientos freudianos podemos levantar una resistencia, una actitud, espacio Foucault para eso, ¿no? Como tampoco nos dejó espacio Robert Castell, con su libro de psicoanálisis, para que los psicoanalistas anduviéramos diciendo que nosotros somos, pero la neta de la neta. O sea, lo que Robert Castell viene a decir es que realmente el dispositivo psicoanalítico es una neutralización de las diferencias de clase, por ejemplo, ¿no? Entonces ya no puedes argumentar ese tipo de cosas después de Castell, y tampoco uno puede tomar a Freud, me parece, de la misma manera después de Foucault, creo yo, ¿no? Básicamente, pero yo creo que son cosas que habría que platicar luego, ¿no? Porque yo simplemente retomando, para nada, toda la parte, el psicoanálisis de Freud o el psicoanálisis en general, no es clínica solamente, ¿no? También es una teoría social que yo desde esa perspectiva la uso en los pocos elementos o muchos que da, y en esto estoy retomando este discurso conceptual del psicoanálisis,
para nada propiamente. De hecho, mencionó a Ergen, por ejemplo, que tiene otro tipo de cosas, que creo que fue el único que mencioné, desde el psicoanálisis. Solo reduzco el movimiento feminista a la perspectiva de género. Por supuesto, de acuerdo en todo lo que el movimiento feminista y el movimiento de las mujeres le han dado a todo lo que es la lucha, la resistencia, los procesos de liberación, todo. La perspectiva de género no es el movimiento feminista, activas de género, pero también adentro del movimiento feminista, activas que dan cuenta de una complejidad mayor a la perspectiva de género. Y entonces, no comparo perspectiva de género con movimiento feminista, y tampoco de que en la pulsión de muerte, porque eso también, digo, estamos de acuerdo con la idea de que la pulsión de muerte es una realidad psíquica, no es una realidad propiamente biológica, de que la natural de varias cosas, solamente están a la realidad psíquica de los sujetos, pero ¿cómo resolver el problema de que el sujeto es realidad psíquica, es realidad social, es realidad biológica, para mencionar las tres más grandes, y que no necesariamente se pueden resolver fácilmente? Entonces, si el asunto de la sexualidad y el asunto de la perspectiva, pero que no se resuelve, que social y culturalmente se construye la idea en las de género o de lo que sea, sí se construye social y culturalmente, pero lo que estoy haciendo yo alusión es a la realidad psíquica, a la realidad histórica y a la realidad biológica, que todavía no resolvemos, cómo desde esas tres realidades el sujeto tiene mucho que decir, de tal manera que la pulsión de muerte, ninguna despliegue de lo social cultural a modificar en los próximos cientos de años, pero podría social y culturalmente modificar el de muerte de la realidad psíquica en miles de años. Es un asunto de evolución. Pensar así ya es un asunto de evolución. No podemos vulgarizar la idea de que lo social en relación a la realidad psíquica y en relación a la realidad biológica, bueno, biológica, millones de años podemos evolucionar. La realidad psíquica igual, en 1000 años podrá evolucionar por el impacto social cultural, y lo cultural también será impactado como lo biológico desde la realidad psíquica. Es todo. En efecto, yo siento, de lo que escuché de la ponencia de Rafa, que no hay para nada, digamos, como que una postura contraria u hostil respecto a la reivindicación del feminismo o, digamos, de la emancipación de la mujer o lo que sea. Yo siento, y aquí es realmente lo que me parece más interesante, me parece que su perspectiva va más en el sentido precisamente de esto que menciona Martín cuando se refiere al tema de la pulsión de muerte, y que también Rafa retoma, es decir, finalmente lo que ha ocurrido con el movimiento feminista y con los movimientos, digamos, inspirados del enfoque de género, que hasta donde yo sé hay incluso una feroz, digamos, resistencia a asimilar el uno al otro. Lo que ha ocurrido es que, bueno, como en todos los movimientos sociales, ha habido un proceso de institucionalización, ¿verdad? Un proceso, y aquí retomo un poco la reivindicación que Rafa hace del psicoanálisis como un saber, ¿verdad?, que no solamente está dedicado a la clínica, sino que también puede de alguna manera dar elementos para analizar al sujeto que es la sociedad, ¿verdad? En ese sentido, habría en la institucionalización del feminismo y, digamos, de los movimientos inspirados del enfoque de género, como en otros muchos movimientos, ¿verdad?, habría un proceso precisamente de repetición institucional, como dirían los institucionalistas. En efecto, lo que ha ocurrido en la gran mayoría de los casos con las ONGs, ¿verdad?, es que se han convertido en una especie de aliciente, ¿verdad?, de lo insoportable, es decir, finalmente hacer muchas cosas para que nada cambie, y eso me parece que siempre tiene mucho que ver
con la cuestión precisamente de la repetición institucional, que creo yo que es lo que está en el fondo de la crítica de Rafa. En ese sentido, obviamente, no solamente la cuestión de la repetición institucional, sino incluso la propia cuestión de lo que yo he denominado también con otros autores, el comunitarismo. De alguna forma, si hay algo que ha caracterizado a esa evolución perversa de los movimientos sociales en nuestro continente, pero no solamente, es precisamente esa especie de evolución hacia el comunitarismo, ¿verdad?, donde realmente, aquí un poco a lo mejor haciendo una especie de caricatura del propio Foucault, ¿verdad?, una especie de tendencia a reconocer que incluso la propia sexualidad heterónoma es una postura totalmente reaccionaria, ¿verdad? En ese sentido yo sí quisiera como que apuntalar un poco esa reflexión, ¿verdad? Entonces, la cuestión de la repetición institucional como pulsión de muerte me parece muy interesante. De lo que menciona Martín, los, múltiples autores, que cita, algunos de ellos los he leído, particularmente en torno a la cuestión de este tema que retoma Rafa sobre la perversidad polimorfa. Recuerdo precisamente en los años, debe haber sido en los años 80, había un excelente trabajo de Sarah Kaufman, ¿verdad?, que se llamaba El enigma de la mujer, l'enigme de la femme, donde precisamente planteaba esa cuestión, es decir, finalmente esa especie de resistencia a sumergirse en una identidad de género u otra, ¿verdad? En ese sentido, me parece que no es para nada un debate nuevo y creo yo que tampoco es un debate que esté agotado. Precisamente cuando estábamos introduciendo esta sesión decía yo que en nuestro evento de octubre en la Casa de la Primera Imprenta de América vamos a tener la suerte de encontrarnos con la doctora Naranach, que viene del Siena College, ¿verdad?, y que ha hecho una crítica desde el feminismo, inspirándose precisamente en Castoriadis, ¿verdad? Entonces, ojalá y tengamos la ocasión de encontrarnos ahí con la doctora y, ¿verdad?, poder discutir un poco más sobre este tema, que es un tema sumamente importante. Un poco ya retomando más específicamente la intervención de Rafa, yo quería en primer lugar como que reconocer un mérito, ¿verdad? Me parece que hay un mérito muy importante en la postura que Rafa está sosteniendo en su documento, y ese mérito es precisamente aquel de llevar la mirada crítica respecto a la propia institución, ¿verdad? ¿Cuál sería la propia institución? Bueno, finalmente la identidad política de izquierda, ¿verdad? Yo creo que esa es una de las, de las asignaturas pendientes, ¿verdad?, en nuestro continente, es precisamente tratar de como que llevar esa mirada crítica hacia nuestra propia institución en términos, de personas que más o menos se identifican con una política de izquierda, ¿verdad? Eso obviamente sería una manera, según lo entiendo en la perspectiva del documento de Rafa, de hacer ese trabajo, de ir, de lo consciente a lo inconsciente. Ahí me voy un poco a detener porque creo yo que, o por lo menos de la lectura rápida que nos presenta Rafa, se podría pensar que ese es un movimiento que se lleva a cabo en un momento, ¿verdad?, y que de alguna manera concluye. Yo quisiera solamente insistir que, por lo menos en la perspectiva de Castoriadis y un poco en lo que yo comparto, de su postura, ese hacer consciente lo inconsciente es un movimiento perpetuo, ¿verdad? Es un movimiento que está siempre y que de alguna manera se ve un poco mediado por los avatares precisamente de la repetición, ¿verdad?, y de la creación. Aquí, bueno, pues no creo que podamos ahondar en ese campo, pero habría obviamente una postura de parte de Castoriadis que es bastante contraria a ver en la pulsión de muerte una especie de destino ineluctable, ¿verdad? Es decir, como que prácticamente todo lo que hagamos está, inmerso en la pulsión de muerte y es del orden de
la repetición o de la compulsión de repetición, etcétera, etcétera, ¿verdad? Obviamente Castoriadis, cuando critica no solamente el postestructuralismo, sino incluso la propia obra de Lacan, se refiere a esa cuestión prácticamente de la ineluctabilidad, digamos, del hecho de estar alienados, ¿verdad?, por el discurso del otro y todo lo que eso significa, ¿verdad? En ese sentido, a mí me gustaría un poco, y retomando un poco la postura de Rafa, un poco reivindicar esta cuestión, es decir, finalmente ese movimiento de lo consciente a lo inconsciente, ¿qué es lo que va de alguna manera a fundar y de alguna forma lo que va a permitir a Castoriadis de hablar, digamos, de la relevancia política del psicoanálisis? Lo que va a fundar precisamente es una relación distinta con la propia institución, es decir, no es un momento al que hay que llegar, ¿verdad? No hay teleología posible, ¿verdad? Sino es simplemente una relación distinta con el inconsciente y una relación distinta entre precisamente lo instituyente y lo instituido, ¿verdad? Ahí un poco retomo obviamente lo que creo que es un esfuerzo por mirar la identidad de izquierda, digamos, como algo que debe de ser de alguna manera analizado y que debe ser de alguna forma también resignificado, ¿verdad? Yo quisiera, un poco ya para ir cerrando, agregar, digamos, un elemento que también está muy presente en la propuesta que nos hace Rafa. Efectivamente, varias veces Martín citó esa frase de Freud, que es célebre: ahí donde el ello es, yo debo de venir. Como ustedes saben, ¿verdad?, Castoriadis piensa que esa frase es una frase incompleta, ¿verdad?, y va a agregar precisamente: ahí donde yo es, el ello debe también surgir. Esto nos remite precisamente a la cuestión de la alteridad, ¿verdad?, la cuestión, digamos, del perpetuo, la perpetua emergencia, ¿verdad?, y en ese sentido, un poco reivindicando esta nueva relación con el inconsciente y con la nueva institución. Esa relación es una relación perpetua, no es algo que nos lleva a un momento final en el cual y a partir del cual, digamos, vamos a vivir en un estado de no contradicción. Ahí yo quisiera un poco, a lo mejor, plantear algunas interrogantes, ojalá y podamos, digamos, regresar sobre ellas. Una tiene que ver con la cuestión finalmente de la identidad, es decir, obviamente en la perspectiva de Castoriadis, por lo menos, la cuestión de la identidad es del orden de la repetición, es decir, es precisamente del orden del código, ¿verdad? Y a esa identidad se va precisamente a poner de frente la cuestión de la alteridad. Como ustedes saben, ¿verdad?, y aquí un poco retomo algunos de los contenidos que hemos venido insistiendo a lo largo de estos seminarios, la posibilidad de que la alteridad exista, aloiosis en griego, ¿verdad?, es una posibilidad que está estrechamente ligada con el nacimiento de un proyecto de sociedad, ¿verdad?, que surge a partir de la ruptura de la clausura frente a la verdad revelada y todo lo que viene para adelante, ¿verdad? En ese sentido, me parece que es un tema que debemos de seguir discutiendo, es decir, muchas de las luchas de hoy reivindican precisamente la identidad y se presentan en una situación sumamente compleja y a veces paradoxal en el momento en el cual tienen que dejar de ser lo que son para hacer otra cosa, ¿verdad? Entonces, la cuestión de la alteridad sumamente importante, que creo que yo además creo que mucho está precisamente muy asumido en la postura que nos está presentando Rafa sobre precisamente lo que serían las nuevas formas de hacer política y particularmente esa especie de coherencia entre medios y fines, ¿verdad? Como bien lo dice Rafa, un poco inspirándose, creo yo, en Castoriadis, no se puede trabajar por la autonomía, ¿verdad?, con medios heterónomos. En ese sentido, no podemos, digamos, decir que los fines justifican los medios, ¿verdad? De alguna manera tenemos que ser autónomos y querer ser autónomos para trabajar por la autonomía, y creo yo que eso estaría un poco en la base de lo que Rafa entiende como una nueva forma de hacer política, de alguna forma inspirada, él dice, en la ética de la alteridad, yo diría más bien
en la política de la alteridad, una política de la alteridad precisamente que se funda en una relación distinta entre las instancias, lo consciente y lo inconsciente, una relación distinta entre lo instituyente y lo instituido. Aquí quiero solamente, y ahora sí para terminar, porque ya estoy abusando de la palabra, hacer una pequeña reflexión. La semana pasada estaba yo en San Cristóbal hablando con Antonio Paoli Bolio, y le preguntaba, él estaba haciendo una exposición muy brillante, como ustedes saben es un experto en cuestiones lingüísticas ligadas al grupo de la familia lingüística maya, o concretamente los celtales, y él tiene la idea de que en celtal hay más o menos 50 maneras de referirse a la autonomía. Yo le decía, oye, pues es muy interesante, ¿verdad?, desde la total ignorancia, porque yo ni conozco el celtal, ni tampoco soy un experto en cuestiones, digamos, de los grupos indígenas. Le decía yo, porque él al principio de su exposición hacía una referencia que me parecía interesante, la famosa referencia esta de Conócete a ti mismo, que me hacía mucho pensar obviamente en los clásicos, digamos, de la cultura griega, y le decía yo, efectivamente, si tú piensas que hay en celtal muchas maneras de referirse a la autonomía, me gustaría saber si hay en celtal una expresión que da cuenta de la alteridad. ¿Por qué? Porque precisamente la autonomía supone a la alteridad, es decir, uno puede ser autónomo en la medida en que lo dado no está dado de una vez y para siempre, y en esa medida hay una emergencia, ¿verdad?, perpetua, que hace precisamente posible que seamos autónomos, porque si no hay nada para cambiar, no hay nada por lo cual decidir y por lo cual, digamos, deliberar, pues entonces, ¿para qué sirve que seamos autónomos?, ¿no? Entonces le decía yo, bueno, ¿en qué medida hay, digamos, una posibilidad de que en la lengua celtal haya la palabra alteridad? Él pues me dio algunas respuestas muy interesantes. De hecho, bueno, estamos queriendo invitarlo a este nuevo seminario que vamos a abrir sobre autonomía y cultura de los pueblos indios allá en Chiapas, en la UNICH, ¿verdad?, al cual, bueno, todos están invitados. Seguramente tendremos oportunidad también de transmitirlo por videoconferencia, pero lo interesante era precisamente eso, es decir, en esa posibilidad de concebir la alteridad radical, y aquí regreso un poco al inicio de mi intervención, también un poco la cuestión de la aceptación de la muerte, ¿verdad? Como ustedes saben, el régimen que nace, ¿verdad?, con la polis griega, el régimen de la sociedad autónoma en proyecto, ¿verdad?, es un régimen que está basado en la aceptación en principio de que hay un momento de desaparición total del sentido, ¿verdad? Entonces ahí habría como que también toda una discusión, ojalá y pudiéramos retomarla. Yo creo que también Martín en ese sentido tendría muchos aportes interesantes que hacernos. Una última cosa, y esto es una pregunta más yo en varios textos que he leído, Rafa, tuyos, te refieres a esta cuestión de lo epistémico. Ahí, a ver, a mí me suena como que me hace un poco de ruido. Me gustaría a lo mejor que me profundizaras. Lo hemos ya platicado, creo que incluso en algunas ocasiones hemos intercambiado algunos correos electrónicos sobre esta cuestión. Cuando Castoriadis se refiere a, digamos, el lugar de lo público-privado, el ágora, ¿verdad?, donde se expresan, digamos, los filósofos ciudadanos, se refiere precisamente a la doxa, es decir, esos filósofos ciudadanos son doxai, son personas que emiten una opinión, ¿verdad?, y no emiten ni una verdad, ni una ciencia, ni un fundamento. Entonces a mí me gustaría un poco, porque también veo que en tu propia exposición recoges un poco toda esta parte muy negada, obviamente, por lo que sería la significación imaginaria del dominio racional, que es la cuestión del afecto, ¿verdad?, la cuestión, digamos, del reconocimiento recíproco, todo el tema de la filia. Entonces, ¿cómo resuelves esta cuestión? Es decir, ¿en qué medida sostener y defender una postura que aspira a ser epistémica, en alguna medida, ¿verdad?, puede un poco conciliarse con el hecho de que lo que está en la base, digamos, del proyecto de autonomía y, digamos, de la comunidad política es precisamente la opinión y no la ciencia? Entonces sería un poco esa pregunta que me gustaría hacerte,
y ahí le paro. Entonces no sé si quisieras darnos algunos elementos al respecto. Que la cuestión de la pulsión de muerte, tan importante de decir, Martín decía, se atrevía a decir Martín, eso no puede cambiar, casi sentí que yo dije, repliqué, no, sí puede cambiar, pero es un asunto que necesitamos esperarnos miles de años, cuenta de cómo hemos podido cambiar cosas. La realidad psíquica, miles de años, se puede documentar de algún modo cómo se pueden cambiar. Entonces la pulsión de muerte también, que no es instinto, es realidad psíquica, también tendrá su evolución, pero por miles de años. Y la pulsión de muerte, en este caso, que no es biología, que tiene que ver con esta discusión que yo advertía sobre el asunto de la autopoiesis, la autonomía, Lo que quiero decir es que en este momento pensar desde la perspectiva del sujeto como proyecto de autonomía nos obliga a pensar en la cuestión de la pulsión de muerte, pero en una acepción que me parece pertinente decirla, lucha por reconocernos como mortales. El problema de reconocerlos como mortales es fundamental, que en las formas de hacer política, la vida cotidiana, el reconocernos como mortales nos permitiría la posibilidad de acercarnos a representar, que no había decirlo en este momento, que es que reconozcamos a que la otra, pero reconozcamos la separación, fragmentación a que hemos por el pensamiento hegemónico humano, cuando esto no está fragmentado. Biología, realidad psíquica y social tampoco está fragmentado en el sujeto. Entonces, pensar la pulsión de muerte desde esta perspectiva del sujeto como proyecto de autonomía, es tanto discutirlo en torno a la idea de reconocernos como mortalísimo del caso. Porque decirlo así en términos tan tajantes, muerte simplemente niega es negar precisamente esa milenaria ciertamente de igualdad como psiquismo o como cultura. Dejaría nada más ahí apuntado. El otro que me planteas sobre la cuestión de la postura epistémica. Hay una parte en el capítulo, yo les leí 13 cuartillas, digamos, en términos de cantidad. El capítulo tiene 37, no por eso quiere decir que lo resuelvo. Pero hay una parte que no mencioné, donde está precisamente el asunto de que lo epistémico, lo ético y cómo pensar los articulados. Y para precisar nada más lo que me señalas, la cuestión de la postura epistémica que planteo es para decir cómo el conocimiento, y también advierto que la ciencia es saber, también advierto que hay muchas formas de saber. Yo le pongo precisamente postura epistémica a formas diferentes de saber, como en cada saber, lo que es diferente saberes. Por lo tanto, yo la reduzco solamente a dar cuenta de cómo, digamos, reconocer y validar las diferentes formas de construir conocimiento, y cada una de ellas es la postura epistémica de ese saber. A eso me refiero, así de simple, con postura, así de simple me refiero a la postura ético-política, para advertir que en cada forma de saber está implicada una forma de estar colocada, o una forma de estar colocada en conflicto. Y así de simple manejo la idea de postura epistémica. Todo lo que comenté. Bueno, buenos días, Rafa. Yo pido una disculpa porque no pude llegar a la presentación, pero leí el resumen que nos enviaron. Y bueno, a mí me pareció interesante el trabajo en términos de una vivencia personal que estoy teniendo de participación política directa en la construcción de un grupo que se llama Usuarios en la Defensa de la Energía Eléctrica.
Y estoy viviendo una serie de experiencias que cuando leo este resumen, por lo pronto me hace pensar varias cosas de lo que ahí yo ya estoy observando que pasa, y que justamente alude a esta posibilidad de repensarlo en función de pulsión de muerte, entendida como repetición, como parálisis, como no movimiento. En ese sentido sí quiero aclarar, hasta donde yo entiendo como psicoanalista, que la pulsión de muerte es, pues sí, no es curable ni se pretende curar, es algo que está ahí junto con Eros, ¿no? Y que no es única ni todopoderosa, sino más bien tiene toda una posibilidad de ir jugando un equilibrio entre Eros y Tánatos, y eso somos, amor y odio, ¿no? Como lo diría Freud. Y también que, hasta donde yo entiendo, estos términos de sexualidad, justo cuando aparece la conceptualización Eros-Tánatos, tiene un deslizamiento, y el Eros no solo implica una sexualidad coital y una sexualidad genital, sino Eros se va a referir justamente a todo eso que nos va a proporcionar placer, ¿no? Y en esta búsqueda del placer estaría del otro lado, como lo propondría Lacan, el goce, que es llevar ese placer al máximo, pero ya convertido en una perversión y en un sufrimiento para uno o para el otro. Un poco aclarando desde ahí. Entiendo entonces la posición que yo tengo en el grupo que estoy como diferente, porque tengo recursos de otro tipo. La mayoría de los que están ahí son clase media, gente que no está muy instruida, amas de casa o trabajadores también, pero que no tienen recursos como para repensar Eros-Tánatos o autonomía. O sea, están haciendo esta posibilidad de un cambio de lo que ya está dado para buscar que no esté dado y buscar la alteridad de eso que se impone, ¿no? Al quitar la luz y fuerza del centro como compañía de luz que da trabajo y que provee luz a los usuarios, nos deja tanto a los trabajadores sin trabajo y a los usuarios sin contrato, a la vera del pago que nos quieran imponer. Ese es el argumento básico. No puedo pagar de esta manera algo que recibo, puesto que no tengo un contrato que me diga cuáles son las bases y cómo lo vamos a negociar. En este sentido, existe en toda la República ya la Comisión Federal de Electricidad como dueña de la electricidad, entre comillas, y cobra, y ya hay muchos problemas, incluso presos políticos en Tabasco, en función de que hay un alto costo del pago de luz para campesinos, para empresarios y para usuarios domésticos. Ya el problema es grande. Entonces, de pronto va a venir la Comisión Federal de Luz a hacer contratos a los que no teníamos con ella contratos, y ya vemos venir un gran problema, porque además no tenemos un contrato con ellos. En ese sentido nace este movimiento. Yo me incorporo interesada de que, pues sí, no estoy de acuerdo con que hayan sacado 45,000 gentes a la calle de un día para otro por decreto, y que de pronto hay una comisión federal que está acusada de corrupta y que además pues nos ofrece un contrato a ciegas. Me meto al movimiento de usuarios ya un poco porque había estado trabajando en apoyo a los del ESME, entro a este movimiento y entonces empiezo a vivir situaciones fuertes, estereotipadas, lucha de liderazgos, que va paralizando el movimiento, que en lugar de que se deslice y que tenga una fuerza, es una pelea interior por el liderazgo, por la imposición de lo que yo digo, porque hay influencias de otros intereses que empiezan a filtrarse, pero habemos otros que estamos en posición de develar justamente eso que está pasando ahí. Por supuesto, nadie está hablando de inconsciente, consciente, sino yo me doy cuenta que tú quieres aquí traer algo que yo escuché en otro lado, o yo me doy cuenta que tú traes una imposición. Entonces empieza a hacer un trabajo de develar eso que parece como que no pasa, pero que está, y que es un trabajo justamente que apuntaría a ir jugando esta situación de develación, ¿no? De develar lo que empieza a paralizar y a burocratizar el propio grupo. Y a mí me hace siempre ruido Castoriadis, pero o estoy en el grupo y estoy trabajando políticamente, o empiezo ya a teorizar. Entonces, jugar los dos lados, la verdad es muy difícil. Sí, me pone muy difícil la situación, pero es imposible poder traer como esta resonancia que tengo y estarme dando cuenta que ahí están pasando cosas, y que puedo meter poco de ruido en ese sentido, y he tratado de hacerlo con toda la humildad posible, porque no quiero ahí ponerme como psicoanalista o como
bailarina o como psicodramatista y todo lo que soy, ¿no? Ahí voy, punto, como usuaria de luz, y no presento cartas, ¿no? Y bueno, pongo ahí a jugar todo lo que se da. En ese sentido, Eros Thanatos está ahí, porque en muchos momentos sí nos sentimos satisfechos de lograr en el grupo parar esta situación burocrática, parar las estereotipias, poder hacer emerger ideas nuevas y intentar algo que permitiría hacer la alteridad más allá de los grupos que ya estamos e ir infundiendo con mesas colectivas en la comunidad la posibilidad de que el ciudadano pueda darse cuenta de qué pasa porque no está consciente de qué pasa. Y bueno, pues si a mí no me sube la luz yo no tengo problemas, y ese no es el problema, es otro y más amplio, incluso que la energía eléctrica continúe como propiedad del Estado y no se vendiera a compañías externas, ¿no? O sea, es amplio este asunto, pero sí me hace resonancia el Eros Thanatos, me hace resonancia la pulsión de vida, pulsión de muerte, que en el trabajo que estamos haciendo ahí se está jugando. O nos paralizamos y esto se acaba, y muchas veces decimos ya nos vamos, no queremos más, esto es horrible, pero no, ahí estamos en la batalla, y a mí me parece que esa es la parte Eros, ¿no? La parte que empuja al movimiento, a la vida, a la ruptura, al cambio. Ahí se está dando. Eros Thanos está en ese trabajo político, ¿no? Y nadie está teorizando realmente, pero se está dando. Y también este asunto que plantea, no muy amplio en el resumen, pero que me gustaría ver el trabajo más completo, sobre la sublimación. Porque me parece que Castoriadis plantea la sublimación como una posibilidad de regenerar, de volver como a ver cuáles son esos objetos que podemos tener intercambio y que no estemos satisfechos sublimando con una postura que es impuesta, que nos domina, sino justo buscar otros objetos diferentes, otros modos de ser, otros modos de relación con la comunidad que nos permitan crear nuevas formas de ser ciudadano, ¿no? Y politizado. Entonces, bueno, el siguiente trabajo que estamos pretendiendo hacer es ir a las comunidades y abrir campos de discusión, hacer comités de discusión, que incluso pretendemos vayan más allá del asunto de la energía eléctrica. Y bueno, ahí está Eros Thanatos, ¿no? Desde ahí lo vería yo. Y me encuentro vislumbrado por sus opiniones, a la cual no pude dejar de escribir unas preguntas. Digo, si la autonomía no se enseña, ¿tiene sentido discutirla? ¿Esto ayuda a legitimar esa forma de autoconcebirse ante espacios instituidos? ¿O solo sirve para compartir la experiencia tan bella y enriquecedora que resulta en el interior, como sujeto? ¿Será que ser un sujeto autónomo te convierte en lo que Sartre mencionaba como un existencialista, el que no necesita guía para tomar la mejor decisión para todos? En palabras de Castoriadis, igual y soy muy usado a hilarlo, pero dejando libre al imaginario radical de la creación. O como el personaje Perseo de las teogonías griegas, solo compartimos el mismo cazador, acechándonos, y eso nos convierte en aliados naturales en resistir al poder instituyente. Pues, conozco que los que estamos aquí compartimos, en palabras de Castoriadis, el dolor que sufrimos en socializar nuestra psique. Es todo. Sí, bueno, muchas gracias, compañero. Sí, muy interesante tu comentario. No sé si Rafa tendría algo. Yo en lo personal, a ver, me parece sobre todo muy pertinente esa pregunta que tú te haces. Bueno, si la autonomía no se puede enseñar, pues entonces ¿para qué nos reunimos a discutir sobre ella? Yo tengo a lo mejor una fantasía totalmente descabellada, ¿verdad? Pero se las quiero compartir, ¿verdad? Porque creo que a todos nos hace sentido. Y esa fantasía es en el sentido de que nosotros en este espacio estamos ejerciendo la autonomía. Estamos de alguna manera haciendo una obra institucional en el sentido de la autonomía. Es decir, no solamente nos estamos preguntando y estamos discutiendo sobre la autonomía, sino que también estamos haciendo autonomía, es decir, estamos siendo autónomos, pues, ¿verdad? Un poco en el sentido a lo mejor de la cercanía que pudiera haber, aunque a lo mejor un poco remota, entre la realidad cotidiana, contemporánea de estos espacios, digamos, en los recintos universitarios, y lo que en un momento dado
pudo haber sido el Ágora. Yo creo que sí hay de alguna forma una cierta similitud en ese sentido, por lo menos es la esperanza de eso que me inspira, pues. Entonces, sí, estoy de acuerdo, la inquietud que nos compartes me parece muy atinada, ¿verdad? Pero vamos, a lo mejor habría que pensarlo en esos términos que señalo, es decir, en los términos de que discutiendo aquí de modo libre, ¿verdad? Y expresando nuestras opiniones, de alguna manera estamos también ejerciendo la autonomía sin que tengamos a lo mejor ninguna pretensión de enseñársela a nadie, pues, ¿no? Entonces sería un poco ese el comentario que yo quería hacer. Bueno, básicamente mi pregunta principal es exactamente cómo este cambio de significaciones sociales dentro de los movimientos sociales pueden converger como un proyecto. Ya sé que estamos en la crisis de los proyectos de historicidad, ¿no? ¿Cómo pueden converger en un proyecto de historicidad? Y bueno, y a la vez no perder la significación o la propuesta teórica de Castoriadis, ¿no? O sea, si partimos exactamente de que el individuo es un todo social, ¿no? O sea, en él está instituido y además tiene esa posibilidad de creación. Y por lo tanto la relación directa va a ser entre individuo e institucionalización. ¿En dónde queda lo social, no? O sea, las propuestas colectivas que se pueden posicionar a partir de varios movimientos sociales y a lo mejor crear o posicionar o materializar otro proyecto que ya no viene directamente de un individuo particular, ¿no? Bueno, ahí estoy atorada yo. Y lo otro es que resistencia, considero, es una propuesta heterónoma, ¿no? Desde Foucault y desde Negri, ¿no? No es autonomía en términos reales, ¿no? Entonces yo creo que yo no soy psicóloga, pero utilizar términos desde la política o desde la sociología hay que utilizarlos como con ciertas pincitas. Y bueno, la historia o sea, el imaginario al final va a tener otra dimensión histórica, ¿no? Entonces no es el cambio en un momento coyuntural, sino es un momento que requiere cierta formación, conciencia, reflexión, y que se va a dar en los tiempos largos de la historia, ¿no? Entonces, no sé si lo podemos relacionar con el arco histórico, pero los tiempos históricos de la formación y conciencia de lo que puede ser un imaginario de reflexión, necesitas tiempo, ¿no? O sea, es otra estructura. Entonces a mí se me ocurre, en términos, propositivos y bastante raros, trabajar un imaginario colectivo, instituyente, desde la perspectiva instituyente, donde convergen las doxas, pero la creación individual, intrínsecamente individual del individuo como tal, sigue transformándose, reconstruyéndose, tiene fundamento en lo instituido, pero no se determina, sino se delimita, y son significaciones sociales instituidas, yo lo propondré así, significaciones instituyentes, ¿no? Que convergen en individuos particulares, pero que al final terminan siendo algo distinto, ¿no? A lo mejor ya no es un proyecto de historicidad como lo teníamos, pero bueno, ahí hay una relación o una oposición entre partido y vanguardia. O sea, ahí está suscrita la crítica al marxismo, ¿no? Bueno, no sé, más o menos. Daría dos elementos sobre lo que ella plantea. No se trata de advertir un cómo estamos en la transformación, conscientes de que lo vamos a hacer, conocer que ya está enlodado dándose momentos contradictoriamente, precisamente de lo autónomo y lo heterónomo, y la dominación, etcétera, etcétera, etcétera. El problema es reconocerlo. El problema es que si volteamos a ver, por ejemplo, el mundo árabe que está ahorita en revuelta, no se trata de decir, miren,
solamente surgió, sino decir cómo se estaba la cotidianidad de los últimos 30 años, emerge de esta manera, pero que hay maneras en todos lados. Entonces, no es un asunto tener un problema perspectivamente nos ponemos de acuerdo y construimos una cosa conscientes, autónomos, sino yo lo decía de otra manera, o sea, ya en miles de lugares la resistencia y estos elementos. Hay muchas formas de concebir seguramente la resistencia. O sea, significa la perspectiva de la resistencia anticapitalista, no de la resistencia a otra, cualquiera que sea. Decirlo así tiene una política, una implicación ética, pero sobre todo reivindicar el asunto de que para poder hacer algo diferente, como ella lo dice, ¿cómo le hacemos para hacer algo diferente? Instituyente, doy el ser apuntado, pues no se trata de hacer, de que hay una cosa que media, que es la práctica, que es las formas de hacer, y para estar a decirlo en una fórmula, primero hay que dejar de hacer lo que es, entonces vemos que